Vamos a cerrar nuestra semana de testimonios con un broche de oro verdaderamente, que es nuestro querido y apreciadísimo Enzo Pradelli, esa voz que nos está deleitando de sábado en sábado. Entonces, bueno, pues para que todos podamos conocer qué hay detrás de esa voz, qué hay y quién hay detrás de la imagen que estamos conociendo. Este es un muchacho que tiene 3 nacionalidades. Es un ciudadano español por parte de madre, es un ciudadano italiano por parte de padre y es un ciudadano venezolano por parte de haber nacido allí en el vecino territorio de Venezuela. Él es compositor desde los 12 años de edad y bueno, su vida es muy, pero muy interesante. Es actualmente pues, profesor de canto. Claro que pues, su preparación académica es bastante amplia, pues inicia como profesional en comercio exterior, pero ya se especializa en técnico en rehabilitación vocal, es licenciado en música y adicionalmente es un vocal coach certificado. Es también, bueno, se certificó como vocal coach en Chile y también es profesor certificado de Voice Training Method. Es una autoridad hablando de eso, ¿no? De su expresión oral y, por supuesto, de manera musical. Él termina su testimonio, el que vamos a escuchar a continuación, con una bendición para todos. Entonces, después de que él termine, ya no voy a hablar yo porque no quise empañar esa bendición que pues, es para todos, incluido para mí mismo. Entonces quiero que cerremos el programa y cerremos la semana con esa palabra que nos cobija, que nos alcanza, que nos bendice. Entonces aquí tenemos a continuación un muchacho de corta edad, empezó a cantar en la Nueva Iglesia, ya va a ser un año, a los 23 años de edad. Eso ya es como me suena familiar, empezar a los 23. Y adicionalmente, bueno, pues talentoso al extremo de lo inverosímil, como lo podemos apreciar, y está en condiciones de seguir creciendo. O sea, su proyección es inmensa, apenas está empezando semejante línea ascendente que necesariamente tiene por delante. Entonces, bueno, pues cerramos esta semana de internacionales y vamos a tomar esta bendición para todos. Enzo Pradelli. Saludos, mi nombre es Enzo Pradelli y soy cantante de Nueva Iglesia. Mi experiencia con Nueva Iglesia ha sido maravillosa. Ya hace casi un año que empezamos a cantar y empezamos, por María Rebeca y yo, con Francisco alias Pacho. Comenzamos
esta nueva etapa de nuestras vidas. Y digo etapa también porque creo que ha significado un antes y después en la vida de ambos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad o nos llaman para grabar esta primera vez, recuerdo era un mes de diciembre y nos llega la canción Poema de Amor, que la escuchamos como canción inédita, la escuchamos cantada por algunos de los intérpretes de la iglesia y al mismo tiempo por los músicos de la iglesia. Pero no solamente nos toca aprendernos la canción, sino que nos piden traducirla, en mi caso al inglés. Y ya allí representa para nosotros una oportunidad maravillosa, porque cuando a ti te toca traducir, te vuelves de alguna manera también hacedor de la canción, porque tu interpretación y ver interpretar como explicar o asignar significados a algo, llega la hora de nosotros mismos asignarle significado a esta canción en otro idioma, en mi caso el inglés. Y este trabajo maravilloso nos encuentra en el estudio. Esa fue la primera canción que yo grabé, fue un dueto, con María Rebeca. Y escuchamos una cosa totalmente distinta, una canción con un arreglo diferente. Y en ese punto nos dicen básicamente que podemos crear. Y es cuando nosotros liberamos toda esa energía que es amor a nuestro trabajo y principalmente amor a Dios con nuestras voces, y tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo y algo precioso que en la iglesia jamás nos intentaron detener ante nuestra creación, ante la oportunidad de hacer cosas nuevas, de experimentar, muy a pesar de que no fuesen nuestras canciones, que no fuesen nuestra creación como tal. Nos permitieron crear, nos permitieron hacer cosas distintas que se parecieran a nosotros, que se pareciera al gospel. Eventualmente ya ni siquiera teníamos las canciones con anticipación. Llegamos al estudio, las escuchábamos por primera vez y Pacho nos decía, ¿cómo quieren que suene? ¿En qué género quieren que suene? Y empezamos a crear. Escogíamos la tonalidad, el estilo, cómo iba a sonar. Muchas veces llegaba Pacho y nos decía, esto va a sonar como copla española, o esto va a sonar power ballad, o esto va a sonar más gospel. Tuve la oportunidad de grabar, según mi conciencia de la armonización, de grabar coros gospel para una gran cantante dentro de la iglesia. Y he aprendido tanto. Creo que Rebe y yo hemos aprendido tanto de esta experiencia a nivel profesional y personal. Más, sin embargo, creo que una de las cosas más hermosas que nosotros hemos vivido en nuestra vida fue llegar a Villa Olímpica y cantar en vivo frente a todos los integrantes de la iglesia. Nosotros teníamos la oportunidad de conectarnos en las asambleas sabáticas y ver en el chat en vivo los comentarios de las personas que opinaban sobre las canciones, no solamente de las personas que escuchaban o que siempre atendían las reuniones, sino también de las personas de la iglesia. Y nosotros veíamos 500, 600, 400 personas conectadas. Y siempre se siente irreal leer los comentarios de estas personas. En muchos casos de personas dentro de la iglesia que nos admiraban tanto y nos enviaban tanto amor, y nosotros no entendíamos, ¿no? Pero cuando tenemos la oportunidad de entrar en la iglesia y de cantar esas canciones en vivo, se me eriza la piel de recordarlo. Y creo que una de las experiencias más hermosas que nosotros hemos vivido, ver que realmente desde la sencillez de compartir algo que nosotros sentíamos, podíamos conectar. Y también hacernos reflexionar que no solamente conectamos a nivel interpersonal, sino que también hemos reconectado a nivel espiritual. Yo siempre me he sentido muy conectado a Dios, muy conectado a Dios y en comunicación constante con Él. Y creo que he sentido una especie de renacer, de reconexión espiritual desde que estamos cantando en Nueva Iglesia. Porque creo que no hay nada más precioso y preciado
que poder cantarle a Él, porque Él nos dio estos dones. A pesar de que yo haya tenido que estudiar para llegar quizás a cultivar lo que soy hoy día como profesional, el camino lo trazó Él, lo diseñó Él. La sapiencia me la regaló Él. Y qué mejor para agradecerle por sus hermosos regalos que le pertenecen a Él realmente, porque Él fue quien me los dio, que cantarle a Él. Hemos grabado, yo no sé cuántas canciones hemos grabado hoy día, y yo todavía escucho las primeras canciones. Realmente las escucho todas porque me encantan. Y puedo disfrutar a nivel musical de joyas increíbles. Y puedo disfrutar de una nueva conexión con el Señor a través del mismo don que Él nos dio. Para mí esto no es solamente un placer, esto es una bendición. Es ser parte de Nueva Iglesia y sentirme acobijado dentro de todas las personas que conforman esta maravillosa institución, porque te hacen sentir como en familia, te sientes apoyado con ellos. Son personas que oran por ti, por tu familia, por su salud. Y al mismo tiempo no puedo dejar de agradecerle a Dios, porque dentro de su camino maravilloso y dentro de las bendiciones que nos da día a día, me incluyó en el camino de Nueva Iglesia. Muchísimas gracias por haberme aceptado, haberme tomado como un hijo más, porque así me siento. Y que la bendición de Dios sea para con todos ustedes.